Lo había apagado. Cuando canto lo apagué, pero me olvidé de prenderlo en la oración. Bueno, vamos a abrir la palabra del Señor en Ageo. Ageo capítulo 2. La verdad que venir a la casa del Señor, después de todas las experiencias pasadas, es un gozo y una emoción muy grande también. Ya cuando entré, los saludos me hicieron mucho bien, palabras, textos, en 3 minutos compartimos, y uno nota el amor fraternal en esto, así que bueno, con mis flaquezas trataré de hablar de la experiencia. Y la verdad que me pone como que me tiembla la voz, pero siento ese cosquilleo en el pecho, porque el Señor ha estado presente también en todas las cosas que sucedieron, en el vuelco, que no lo voy a describir porque no es motivo de la reunión, sino hablar la obra del Señor en eso. Pero realmente vimos la mano de Él en todas las cosas, todos los detalles, pequeños y grandes, más allá que pudo haber sido mucho más grave de lo que fue. El Señor puso su mano, por eso es tan importante siempre poner en oración las salidas, ¿no? Cuando uno se va de viaje, cuando vuelve, incluso cuando sale del hogar, uno no sabe lo que le deparan las cosas que el Señor tiene preparadas, incluso para nuestra enseñanza. Y bueno, obviamente uno no pensaba que iba a suceder esto. Así que bueno, motivo para agradecer al Señor, a los hermanos también que se han preocupado. Sí le digo que uno trata todavía de seguir aprendiendo estas cosas, porque yo pensaba, y lo compartíamos con Juli durante la semana, si uno se queda solamente en el decir, vi la mano del Señor en su cuidado, y recordar solamente, ¿no? El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende, siento que queda intacto uno en su personalidad, uno en sus cosas, y realmente la voluntad permanente del Señor es hacernos a imagen de su Hijo Jesucristo. Así que uno tiene que buscar una experiencia más profunda con el Señor, por qué suceden estas cosas, y bueno, este es el pasaje que el Señor nos dio, lo estuvimos meditando. Cuando lo leí también, automáticamente dije, esto es para mí. Así que bueno, Ageo 2, versículo 15 en adelante, lo pueden leer todo, es un libro de 2 capítulos muy precioso, que es uno de los profetas de la cautividad, más particularmente en la época del rey Darío, cuando ellos tenían que reconstruir el templo. Dice el versículo 15 en adelante, y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo, toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, poned vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pusiesen piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que fuesen estas cosas, venían al montón de 20 hanegas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros del lagar y había 20. Os herí con viento solano y con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Pues poned ahora vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento al templo de Jehová, poned vuestro corazón. ¿Aún no está la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de la oliva todavía ha florecido, mas desde aquel día daré bendición. Hasta acá nomás, y en el capítulo 1, quiero leer el versículo 9, que dice, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y soplo en ello. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. La verdad que la experiencia que nos tocó pasar, porque después también tuvimos que enfrentar el
el COVID, ¿no? Que gracias al Señor lo pasamos bien. Me sentí así, ¿no? Como herido de parte del Señor. Y hoy recordaba, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Está en Proverbios. Y como dice su palabra, fieles son las heridas del que ama. Y así me sentí yo. Pienso que en el año anterior, quizás sea la experiencia de algunos, ¿no? Por eso lo comparto. Fue un año donde uno se ocupó de sí mismo, digamos, con cosas lícitas. Nadie está hablando de cosas ilícitas, ¿no? Uno se ocupó de sí mismo, sea con el estudio, sea con el trabajo, sea dándole un compromiso extra al trabajo, en detrimento de la obra del Señor. Yo pensaba, y charlábamos con Juli, no fue un año donde uno haya puesto la casa con la necesidad de los adolescentes o los jóvenes mismos. Si bien uno cumplió con el calendario que le tocaba tener, pero quizá porque uno en lo humano puede llegar a ser responsable, el Señor sabe que el corazón de uno se le empieza a ir de las cosas, ¿no? De la prioridad. Y también venía a mi mente la frase que después lo busqué, para que en todo tenga el primado, para que en todo tenga el primado. Colosenses 1:18, para que en todo tenga el primado. Y así es que el Señor Jesucristo quiere tener el primer lugar en nuestra vida en todas las cosas, en todas las experiencias. Y cuando uno desvía su corazón, es donde uno necesita ser corregido en amor, como el Señor lo hace, porque siempre en toda corrección está el amor, indefectiblemente está el amor, sea como sea la corrección que uno necesita, está el amor del Señor. Para volver en sí y para poder meditar y pensar en qué uno está poniendo sus esperanzas, su placer, su delicia. El Salmo 37:4 dice, pon a sí mismo tu delicia en Jehová y Él te dará las peticiones de tu corazón. El Señor quiere que nuestra delicia, que nuestro placer esté en las cosas del Señor, en Jehová y todo lo que ello representa. No en el trabajo, no en el deporte, no en hobbies que yo pueda llegar a tener, no en cursos, no en el cultivar mi intelecto, en nada de eso. Primero, para que el Señor tenga el primado, en las cosas del Señor. Y uno tiene que entregar y tomar placer con esas cosas. Yo pensaba, digo, bueno, fue un año también en que hubo limitantes por ahí para servir al Señor, ¿no? Más que nada al principio, donde uno no podía salir de su casa. Pero la obra del Señor no se detiene jamás. Uno puede compartir textos, si uno tiene un corazón aferrado a las cosas del Señor, puede compartir experiencias, puede llamar a hermanos, o lo que sea, o consolar a quien sea. Y realmente, en lo personal, fue un año de excusas en lo que, dándome cuenta y no dándome cuenta, como que el Señor fue perdiendo ese primado en el corazón. Y el Señor quiere ir ganando terreno, nosotros, no perdiéndolo. Por eso, cada vez que suceden eventos en nuestra vida que el Señor nos quiere corregir con ese amor perfecto, pienso que uno tiene que preguntarse el por qué y el para qué, más que nada. Por eso digo, yo me pensaba, digo, Señor, que no me quede solamente con que vi la mano del Señor, algo tan superficial, cierto, pero tan superficial como eso, sino entender en qué el Señor quiere corregirme. Y creo que uno debería preguntar todo el tiempo al Señor, Señor, ¿qué tengo que corregirme? Y dejar que el Señor vaya ganando terreno. No podremos tener todos los días las experiencias más sublimes, porque somos de carne. Pero el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y el Señor nos pide ser fiel en lo poco, en lo que entendemos. Y a veces uno se acomoda, porque uno se acomoda a la visión de los hombres, y no digo solamente a la visión de las cosas del mundo, a la visión de los hermanos, para tener una buena opinión de parte de ellos. Pero, ¿cuál es la opinión del Señor también sobre mi vida? El Señor pensará, este año no le pude ganar nada de terreno. No es que no le pude ganar, está mal dicho eso. No me cedió nada de terreno en su corazón. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Qué entendí el año pasado? ¿Qué cambié de mi vida el año pasado? ¿Mi carácter es hace 10, 15 años el mismo? No puede ser, hay un error. Hay un error y el Señor tiene que trabajar en eso. Pero como el Señor se compadece de nuestras flaquezas, uno le tiene que preguntar al Señor también qué es lo que tengo que entender y qué es lo que el Señor quiere
cambiar en mí. Y eso es cruz también, porque no, me encanta permanecer intacto ante las experiencias, cumpliendo con las obligaciones que uno tiene en la obra del Señor. Adolescentes, jóvenes, presidir, tener los jueves, no pasar ninguna reunión, eso está bien. Pero realmente en lo interior, en lo íntimo del corazón, ¿qué cosas son las que van cambiando? Y esa es la voluntad del Señor. Porque dice su palabra, y hoy leía en Romanos 8, a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y ese es el modelo perfecto. Esa es mi medida de comparación. No nadie más. Y acá, por eso el Señor me dio esta palabra, ¿no? Leí el versículo 9 del capítulo 1. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y soplo en ello. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. ¿Y cómo se puede aplicar esto? Más allá de lo que decía. Cuando uno dice, me acuerdo cuando el Señor llamaba y le decía, deja que primero entierre a mi padre. Lícito, obviamente. He comprado, creo que decía una hacienda y tengo que ir a verla. Todas cosas primeras. Súper lícitas, pero primeras. Y eso demuestra lo que está en el corazón. Cuando uno tiene que decir sí. Me llaman, ¿el Señor me necesita para tener una palabra? Sí. ¿El Señor me necesita para presidir? Sí. ¿El Señor me necesita para hacer esto? Sí. ¿Para una obra material? Sí. Hay un hermano que necesita o está triste y necesita una compañía, Señor, y a ponerse a disposición. Pero acá el error de este pueblo era acá. Primero mis cosas, primero mis excusas, primero mis principios, primero todo lo mío, y cosas que se anteponen, lícitas, pero que se anteponen ante el servicio. Y el Señor tenía que herir estas cosas. Y yo pensaba también, porque cuando uno le entrega tanto a las cosas del trabajo, uno, por cuestión natural, ansía mucho las vacaciones, ¿no? Como si las vacaciones también fueran la solución al descanso que uno necesita, que es un problema del alma y del espíritu también, ¿no? Y no sé si recuerdan, pero nosotros el año pasado nos tocó viajar a Brasil y la verdad que de vacaciones no tuvieron nada. Nos pasaron muchas cosas, casi no volvemos, fue el inicio de acá en Argentina, las medidas contra la pandemia, ¿no? Y el Señor hirió las vacaciones. Bueno, en mi corazón no pasó nada, porque por ello no soy de inquietarme o no soy nervioso, pero eso es natural. Bueno, el Señor tiene que volver a herir ciertas cosas. Entonces el Señor me volvió a herir las vacaciones otra vez. Pero así como son las vacaciones, el Señor hiere lo que uno pone en el corazón. ¿Qué le pasaba acá al pueblo? El pueblo, fíjense lo que le decía el capítulo 2, versículo 16. Antes que fuesen estas cosas, venían al montón de 20 hanegas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros del lagar y había 20. Os herí con viento solano y con tizoncillo, y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Esto era material, ¿no? Ellos trabajaban para tener lo que dice acá. 20 hanegas y había 10. Trabajaban para sacar 50 cántaros del lagar, pero había 20. Y en el capítulo 1, versículo 6, dice, sembráis mucho y encerráis poco, coméis y no os hartáis, bebéis y no os saciáis, os vestís y no os calentáis. Y el que anda jornal, es decir, un salario del día, recibe su jornal en trapo horadado. Es como si uno trabajara y le pagan en el día y la bolsa en que recibe las monedas está rota. Entonces cuando llega a su casa tiene mucho menos. Sucede por ahí cuando los camiones están rotos en el acoplado, se pesa y llega con menor cantidad. Bueno, eso es lo que el pueblo necesitaba. Pero uno necesita ser herido en las cosas donde uno pone su corazón. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Y hablaba con un hermano, ¿no? Que allá en Bariloche, que me decía, la experiencia de mi vida es que todo el tiempo me han estafado, muchos años me han estafado. Y bueno, no digo que sea una corrección esa, pero lo necesitamos también para poner nuestro corazón, lo necesitamos. Y así cada uno tiene su experiencia. Quizá otro haya tenido siempre una estabilidad en el trabajo, pero se haya sentido herido en otras cosas. Pero es una herida fiel. Porque dice su palabra, y lo vuelvo a repetir, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Y así es la voluntad del Señor, y lo necesitamos. ¿Y por qué esta herida? Que a veces duele, uno se enoja, ¿por qué? Y uno se examina, y quizá pueda llegar a decir, esto no tenía sentido, ¿por qué pasó?
no sé, a mí me pasó que yo el auto lo perdí, no tenía el seguro, lo perdí. Bueno, y el Señor me hirió con eso también, más allá de la falta de descanso en lo humano, ¿no? Y bueno, está bien, uno... Es duro, ¿no? Es duro y es difícil y es muy desagradable para nuestra carne. Pero siempre me acuerdo de Jacob, y me acordaba en esta semana, cómo Jacob luchaba contra el Señor. Y en esa lucha que él tiene con el ángel, que lucha toda la noche, es una experiencia o es una representación, sucedió obviamente, pero es una representación de lo que con su corazón sucedía. Jacob no se dejaba vencer. ¿Y cuántas veces nos encontramos, me encuentro, años luchando para mantener esa superficialidad de las experiencias y que no penetre? Y no es que uno lo tiene que andar publicando o compartiendo, en lo íntimo del corazón, en esa intimidad profunda que el Señor quiere tener. Y tantas veces le habló al pueblo. Por eso también recuerdo el libro de Oseas, ¿no? Esa intimidad profunda en la cual el Señor mira, como también decía el Señor a Samuel, no mires lo que está delante de tus ojos. Jehová mira no lo que el hombre mira, Jehová mira el corazón, y el Señor mira ahí lo profundo. Por eso dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando en mi corazón, y uno no se da cuenta, empiezan a surgir rebeldías, empiezan a surgir principios que me dicen, yo con esto no, o yo hasta acá. Quizá uno no lo publica, pero yo hasta acá. El Señor tiene que herir esas cosas, y lo va a hacer por amor, porque el Señor quiere ir ganando terreno en nuestro corazón y que uno le vaya cediendo. Así que es difícil también para la carne de uno, pero aún el Señor sabe que es difícil porque se compadece de nuestras flaquezas. Y con ese amor, como un Padre amoroso, nos va corrigiendo y nos va llevando. Y la voluntad del Señor es formar en nosotros la imagen de su Hijo Jesucristo. Y eso será por siempre. Entonces yo me pregunto, ¿he de luchar contra eso que el Señor no lo va a cambiar? ¿Gastaré fuerzas en luchar contra eso? ¿Gastaré fuerzas trabajando para tener lo que decía el versículo 16 y tener la mitad, sea material, sea lo que sea? Que no sea una pérdida de tiempo también, ¿no? Y fíjense, cuando uno se... Porque a mí lo que me pasó fue en las vacaciones de marzo y ahora volvió a suceder otra vez. Bueno, es lo que uno necesita, ¿no? Y a veces el Señor tiene que hacerlo 2 veces sobre lo mismo. Bueno, que yo también pueda ponerme delante del Señor. Me he sentido herido en esto 2 veces con lo mismo. Es firme de parte del Señor. Leímos 2 veces, versículo 15. Ahora pues, poned vuestro corazón. Versículo 18. Pues poned ahora vuestro corazón. 2 veces, es firme de parte del Señor. ¿Cómo? Porque yo quiero tener lo del versículo 19 al final. Yo lo quiero tener. Mas desde este día daré bendición. Yo lo quiero tener. Realmente lo quiero tener. Y yo creo que nadie acá diría, yo no quiero que esta promesa del versículo 19 del capítulo 2 de Ageo no sea para mí. Y el Señor me dice, bueno, poné vuestro corazón, poné tu delicia en las cosas de Jehová. Empezá también a pedirme que yo trabaje tu corazón, porque el Señor, no sé cómo decirlo, pero es respetuoso también en lo que nosotros le queremos dar. Él no va a irrumpir con violencia en nuestro corazón, hasta aún en eso. El Señor va a esperar que nosotros también nos quebrantemos de nosotros mismos. Él nos ayudará con estas experiencias, pero nosotros tenemos el picaporte de la puerta dentro del corazón, se habla para salvación, pero también en cada uno de los terrenos, ¿no?, de nuestro corazón. Dice acá, poned vuestro corazón, ahora vuestro corazón, desde este día en adelante. Y decía, ¿no está la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera ni el granado, ni el árbol de la oliva todavía florecido. Bueno, cuando uno pone el corazón, aunque uno no vea ciertas cosas, el Señor da la bendición, porque es así. Y el Señor no es escaso, ¿no?, en todas estas cosas, como dice su palabra, y ahora lo recuerdo. El que siembra escasamente, escasamente también segará. El que siembra en bendiciones también segará. Solamente que me resisto, pero que el Señor pueda también hacer esa obra y uno cederle terreno, no importa la edad que tenga, si esté en los últimos años son los comienzos. Siempre el Señor querrá ganar terreno, siempre. Que el Señor los bendiga y nos bendiga a cada uno de nosotros. Y bueno, por supuesto agradecerle a la iglesia porque sé que estuvieron
orando no solamente por nosotros, sino por la familia allá, por mi suegro, que está bien, está en la casa. Está en la casa ya desde el viernes de la semana pasada. Y bueno, en esto también se nota el amor fraternal. Así que vamos a pasar unos momentos de oración.